A continuación vamos a ver el ensayo de los índices de alargamiento y aplanamiento de las partículas gruesas. Este ensayo solamente se le hace a la fracción gruesa de un material, o sea, solo a las gravas, no se lo realiza a las arenas. Previo a realizar este ensayo tenemos que haber hecho la granulometría del material. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar las fracciones que componían la parte gruesa de mi agregado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 4 montoncitos que en este momento me están representando la parte gruesa de una granulometría que hice previamente. Entonces, ese material lo que hago es que lo voy a utilizar para la realización del ensayo de índices de alargamiento y aplanamiento. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Bueno, es conocer las formas de las partículas largas y las partículas planas que están presentes en un agregado grueso, tipo grava. ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque la forma de las partículas incide en la resistencia de un material. En este caso, si se van a utilizar para los concretos, habrá una gran influencia de la forma de las partículas en la resistencia del concreto. Si mi material está destinado para una base o una subbase, pues estará ligado a la resistencia de ese material, en este caso el CBR. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando tenemos partículas muy largas o partículas planas, el asunto es que cuando ellas empiezan a trabajar dentro de un concreto o dentro de una base o una subbase, la función de ellas es soportar cargas. ¿Qué pasa cuando una partícula es muy larga o es muy plana? Resulta de que yo puedo tener que el esfuerzo de la carga que vaya a estar soportando me pase por el medio de la partícula y lo que me haga es fracturarla, convirtiéndome una partícula larga en dos partículas. El vacío que se produce en medio de esas dos partículas que se acaban de originar, lo que va a hacer es que me puede estar ocasionando que mi concreto o mi material de bases o subbases se me vuelva altamente permeable. Cuando ellos están sometidos al agua o se pueden presentar que estén en contactos con el agua, esa pequeña fisura va a hacer que por allí ingrese el agua, y al ingresar el agua por estas microfisuras lo que se va a originar es que los esfuerzos del material se vean afectados. ¿Por qué? Porque esa agua va a empezar a oxidar, va a empezar a generar fenómenos de oxidación en mis materiales. Entonces es muy importante, como les digo, tener en cuenta que muchas partículas largas o muchas partículas planas pueden afectar la resistencia de un material o de una capa cuando ya está en servicio. Para realizar este ensayo, la norma me especifica que tengo que tener o hacer uso de 2 ranuradores. Un ranurador para medir la cantidad de partículas largas presentes en mi agregado y otro ranurador para medir la cantidad de partículas planas presentes en mi agregado. En este caso, cada fracción. ¿Qué es lo que vamos a observar de estos ranuradores? Si ustedes se dan cuenta, ellos tienen un numeritos aquí, lo mismo acá. Lo único que es que este ranurador también la tiene en milímetros. Sí, tienen estos numeritos en milímetros. Y en negrito yo se los puse en pulgadas. Esos son nada más las fracciones que se analizan cuando realizamos el ensayo. O sea, solamente vamos a analizar fracciones de 2 pulgadas a 1,5, de 1,5, de 2,5 a 1 pulgada, de 1 pulgada a 3/4, de 3/4 a media, de media a 3/8 y de 3/8 a 1/4. Lo mismo acá.
Se analizan fracciones de 2,5 a 2, de 2 a 1,5, de 1,5 a 1, de 1 a 3/4, de 3/4 a media, de media a 3/8, de 3/8 a 1/4. Y esta es una fracción que tenemos aquí, que es de 5/8 a 1 pulgada, pero esta fracción casi no se utiliza cuando hacemos los análisis. Entonces, ¿en qué va a consistir el ensayo de partículas largas? Vamos a empezar por el ensayo de partículas largas. Identificamos primero que todo las fracciones que nos salieron de nuestra granulometría. Por ejemplo, yo estuve la fracción de 1 pulgada a 3/4. Miren que ya estuve retenido en 3/4. La siguiente fracción pasa a 3/4, retiene media. La siguiente pasa media, retiene 3/8. Y la siguiente pasa 3/8, retiene 1/4. ¿Cómo vamos a hacer el ensayo de índice de alargamiento? El índice de alargamiento consiste en identificar todas las partículas largas que se presentan en una fracción. En este caso, vuelvo y repito, de 1 a 3/4. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pesar inicialmente toda la fracción, o sea, todas las partículas que se me retuvieron en pasa 1 pulgada, reteniendo en 3/4. Entonces, tenemos el peso de la fracción. Ahí yo notaré el platón, o sea que tendríamos que descontarle el peso del platón al peso de la fracción. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro calibrador de partículas planas. ¿Sí? Perdón. Y vamos a pasarla por la fracción que me dice pasa 1 pulgada retenido en 3/4. Y la vamos a pasar por su mayor dimensión. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la mayor dimensión de la partícula? No se preocupen que la señora gravedad nos dice cuál es la mayor dimensión de la partícula. Si ustedes la dejan caer y me dice, vea, esta es la mayor dimensión de la partícula. La pasamos por los dos pines que me indican la fracción. Nuevamente pasa 1 pulgada retenido en 3/4. Si la partícula pasa, la dejamos a un lado. Se analiza partícula por partícula. En el momento en que veamos que una de las partículas que cogimos y la hicimos la prueba de el ranurador se atasca, entonces la llevamos a pesar. ¿Listo? Todas las partículas. Si todas están pasando, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que la fracción, pues la cantidad de partículas largas que posee, pues no me van a afectar la resistencia de mi material. Listo. Perfecto. Entonces pesamos la cantidad de partículas largas presentes en mi material y apuntamos ese peso. ¿Qué vamos a hacer ahora? La partícula o las partículas que hayamos pesado las devolvemos a la fracción, ¿sí? Y hacemos este mismo ensayo
pero ya no con el ranurador de partículas largas, sino con el ranurador de partículas planas. Lo mismo, buscamos en el ranurador la fracción correspondiente que vamos a ensayar. Miren, de 1 pulgada a 3/4. La ponemos sobre un platoncito, sobre un platón donde ella puede quedar la ranura libremente y empezamos a pasar partícula por partícula. ¿Listo? Nuevamente vamos solamente a pesar las que se me queden, las que me pasen por la ranura. Si no tienen pasantes de material, no se preocupen. Es muy bueno. El que no presente partículas largas o planas quiere decir que mi material tiene unas formas uniformes. Para los que vayan a trabajar o los que hayan trabajado en una planta trituradora, es muy bueno porque quiere decir que mi material está siendo triturado uniformemente. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a registrar el peso de las partículas planas. ¿Listo?